Hola, buenas tardes. Soy Lucía García Carrasco. Soy médico adjunto en urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real y estoy con Laura Donaire Rodrigo, que es residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en Ciudad Real. Y el tema que va a exponer es la actualización del síndrome coronario agudo de este año de 2023. Consideramos que es una sesión importante porque este año la Sociedad Española, la Sociedad Europea de Cardiología, ha sacado unas nuevas guías en las que por primera vez se han unificado las guías para el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST y del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Se han unificado en una misma guía. Así que nada, ya os dejo con Laura. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como ha dicho Lucía, vamos a abordar en la sesión clínica de hoy la actualización en el síndrome coronario agudo. Este es el índice que vamos a seguir. Vamos a hacer una introducción, aunque ya lo ha dicho Lucía un poco el porqué de esta nueva guía, los niveles de evidencia. Vamos a hacer el abordaje integral de este síndrome, cómo vamos a triar a los pacientes que se nos presentan con esta patología. Vamos a hablar sobre el diagnóstico y las recomendaciones que nos ofrece la guía. Cómo vamos a tener el manejo y el tratamiento. Voy un poquito a desgranar las novedades que se presentan, así como las recomendaciones que han revisado de las guías anteriores. Y vamos a empezar. En cuanto a los niveles de... Aquí. La nueva guía viene precedida de dos anteriores de la Sociedad Europea de Cardiología. En 2017 se realizó la guía para el manejo del infarto de miocardio con elevación del ST y posteriormente, en 2020, presentaron la guía para el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este año, como ya hemos dicho, la principal novedad es que han unido las dos patologías en una misma guía y es lo que vamos a ver en la tarde de hoy de manera un poco detallada, basándonos solo en la guía. A modo de recordatorio, que lo vamos a ir diciendo a lo largo de la sesión, los niveles de evidencia científica y de recomendaciones. Los niveles de clase 1 son aquellas recomendaciones que debemos hacer, que están indicados. Los de clase 2 son aquellos que deberíamos de tener en consideración, que podríamos hacer. Y los de clase 3 es aquello que no está recomendado, aquello que está contraindicado. Y los niveles de evidencia se estratifican en función de aquellos estudios que han empleado para llegar a los resultados. ¿Cuál es el abordaje integral que vamos a tener con este tipo de pacientes? Pues la guía clínica lo divide en 5 apartados. Yo me voy a centrar en los 3 primeros, ya que son en los que vamos a participar más activamente como médicos de urgencias y de emergencias. El cuarto punto, que es la revascularización, lo realizarían los cardiólogos y, en último lugar, la prevención secundaria, pues la llevaría a cabo tanto cardiología como atención primaria. El triaje de estos pacientes, la guía nos muestra pues un acrónimo, una pequeña regla mnemotécnica ACS, síndrome coronario agudo. A, alteraciones en el electro, C, el contexto clínico que nos presenta el paciente, y la S, tenemos que preguntarnos si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. El diagnóstico de estos pacientes. Se nos va a presentar un paciente con una clínica, entonces debemos de realizarle un electro en los primeros 10 minutos de la atención. Vamos a obtener o bien una elevación del ST o no va a tener elevación del ST. Con una sospecha diagnóstica vamos a realizar una serie de pruebas complementarias basadas sobre todo en la determinación de troponinas y en pruebas de imagen. Y con todo ello llegaremos a un diagnóstico final
que puede ser síndrome coronario agudo con elevación del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, angina inestable, o podemos descartar que tenga esta patología. Y en este gráfico que nos ofrece la guía, pues similar, ante la sospecha de un paciente que tiene una clínica que nos sugiere que esta patología, pues debemos de realizar el electro, una buena exploración física acompañada de la historia clínica, de unas constantes y una determinación de troponina. Con todo ello estableceremos el diagnóstico y obraremos en función de ello. ¿Qué nos dice esta guía acerca del diagnóstico? Pues las recomendaciones que nos da, una vez más, debemos de establecer el diagnóstico agrupando la historia clínica, síntomas, signos vitales, el electro y las troponinas. En cuanto al electro, las recomendaciones que nos ofrece, nuevamente recordar que es muy importante tener un electro cuanto antes, sobre todo en los primeros 10 minutos. Debemos de monitorizar a estos pacientes y tener la posibilidad de fibrilación en el caso que sea necesario. Y en aquellos pacientes que tengan un infarto inferior o un infarto del tronco, una oclusión del tronco, o que no esté muy claro el diagnóstico, debemos de ampliar el electro a 12 derivaciones. ¿Qué nos dice acerca de las troponinas? Pues que debemos de tener una determinación de troponinas inmediatamente y los resultados pues deben estar en menos de 60 minutos. El algoritmo que nos recomienda es el de 0-1 horas, también 0-2 horas, pero con mayor fuerza 0-1 hora. Y podemos tener una tercera determinación de troponinas en el caso, a las 3 horas, en el caso de que las anteriores no hayan sido concluyentes. Si tenemos un diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST, debemos de ofrecerle la terapia de reperfusión inmediatamente. Y en cuanto a las pruebas de imagen, el ecocardio transtorácico debemos de realizarlo en pacientes que tengan un shock cardiogénico o que sospechemos complicaciones mecánicas, y el TAC de coronarias debemos de hacerlo en paciente que el diagnóstico no esté muy claro con el electro y las troponinas, pero está contraindicado en hacerlo de manera rutinaria. Una vez que hemos establecido el diagnóstico de este tipo de pacientes, vamos a ver cómo los manejamos y qué tratamientos podemos ofrecerles. Hay una serie de medidas iniciales que podemos realizar a todos los niveles asistenciales, tanto si estamos en urgencias de un centro de salud como si trabajamos en extrahospitalaria o en la puerta de urgencias. En cuanto a la oxigenoterapia, debemos de aplicarla a aquellos pacientes en situación de hipoxemia, que tengan una saturación inferior al 90%. Los pacientes que de por sí ya tengan una saturación superior al 90% estaría contraindicado la oxigenoterapia. Para el control de síntomas podemos utilizar opioides para el control del dolor, y en el caso de que necesitemos beta bloqueantes, el metoprolol sería de elección. Y luego nos da una serie de recomendaciones más logísticas. Es decir, debemos de tener una red regional de centros que ofrezcan hemodinámica. Estos centros lo ideal sería que funcionasen 24/7, y para el personal sanitario que trabaja en las ambulancias, pues debe estar entrenado en el diagnóstico, en el manejo y en el tratamiento de este tipo de patología. Bien, pues en cuanto al manejo de los pacientes que ya hemos diagnosticado de una elevación del ST. Tenemos al paciente, hemos visto el electro, debemos de tener en cuenta si el paciente se ha presentado por sus propios medios en el hospital o si estamos recibiendo una llamada del 112. El paciente se encuentra en un centro que tiene hemodinámica, pues debe de ir a la sala de hemodinámica en los primeros 60 minutos, debe ir de manera inmediata, ya que es una patología tiempo dependiente. Si el paciente se encuentra en un centro sanitario que no tiene hemodinámica, o bien hemos hecho el diagnóstico en la UBI móvil, la pregunta que debemos de realizarnos es si es posible que el paciente esté en una sala de hemodinámica en menos de 120 minutos.
Si la respuesta es que sí, debemos de trasladarlo de manera inmediata y se debe de realizar una terapia invasiva en menos de 90 minutos. Si la respuesta es que no, pues debemos de iniciar la fibrinólisis de manera inmediata y asimismo trasladarlo a este tipo de centros. En cuanto a los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pues aquellos pacientes que tenemos una sospecha pero que no está indicado, ahora después veremos en cuál están indicados de inmediato, la angiografía, vamos a realizar una determinación de troponina, como ya hemos dicho, con el algoritmo 0, 1 hora o 0, 2 horas. En el caso de que la primera determinación las troponinas ya vengan muy elevadas o que la segunda determinación haya una elevación significativa, pues vamos a confirmar el diagnóstico de sospecha. Por el contrario, si la primera determinación de troponina es baja o la segunda determinación no tiene un incremento significativo, vamos a descartarlo. Luego hay unos pacientes que no está muy claro ni en el electro ni la determinación de troponina, que vamos a dejarlo en observación y en función de la evolución tanto analítica como clínica vamos a tomar la decisión terapéutica. Si ya hemos confirmado el diagnóstico de sin elevación del ST, también nos vamos a plantear si estamos en un centro con terapia de reperfusión o no. Los pacientes sin elevación del ST se estratifican en 3 niveles de riesgo. Pacientes de muy alto riesgo son aquellos pacientes que se encuentran con una situación de inestabilidad hemodinámica o tienen un shock cardiogénico, que sospechamos que tengan complicaciones mecánicas, que tengan cambios dinámicos recurrentes en el electro. Entonces, se consideran pacientes de alto riesgo. Si están en un centro con hemodinámica, debemos de llevarlos inmediatamente y si no, debemos de trasladarlo a este tipo de centro para que se haga con la mayor brevedad posible. Luego hay una serie de pacientes que los incluimos en el grupo de alto riesgo. Estos son aquellos pacientes que tienen una elevación transitoria en el ST o algún cambio dinámico en las ondas T o en el ST. Lo mismo, también debemos de realizarle una angiografía en menos de 24 horas. Y aquellos pacientes que no son ni de muy alto riesgo ni de alto riesgo, pues podemos realizar la hemodinámica, el cateterismo de manera electiva. Pueden demorarse más de 24 horas. Un apartado importante en el tratamiento de estos pacientes es la terapia antitrombótica y la revascularización. Nos debemos de preguntar el balance riesgo-beneficio que tienen los pacientes al someterse a este tratamiento. Si tienen más riesgo hemorrágico o si tienen más riesgo trombótico. La guía nos ofrece este gráfico. La verdad que es bastante clarificador. En él podemos ver las diferentes dianas terapéuticas de los anticoagulantes y antiagregantes. Además, podemos ver si se administran por vía parenteral o por vía oral con un código de colores. En cuanto a la anticoagulación y antiagregación, la guía nos ofrece aquí este cuadro de la izquierda, tanto la terapia antitrombótica en el momento agudo como en los primeros 12 meses y en prevención secundaria. Yo me voy a centrar solo en el momento agudo, que es lo que vamos a tratar nosotros en la puerta de urgencias. En cuanto a la anticoagulación, nos tenemos que plantear si tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. En aquellos pacientes que tengan elevación del ST, que se le vaya a realizar un procedimiento invasivo, la heparina no fraccionada es el tratamiento de elección. También podríamos dar enoxaparina y en estos pacientes está contraindicado el fondaparinus. Si tenemos un escasez,
Si la angiografía la vamos a realizar en menos de 24 horas, también es de elección la heparina no fraccionada y podemos dar enoxaparina. Y si se va a demorar el cateterismo y se va a realizar después de 24 horas, aquí es de elección fondaparinus. Entonces, un poco como resumen, tanto en elevación del ST o sin elevación del ST que vayamos a hacer pronto el cateterismo, es de elección heparina no fraccionada y podemos también dar enoxaparina. Y en cambio, la fondaparinus está contraindicado en elevación del ST y sería de elección si vamos a demorar la angiografía. En cuanto al tratamiento antiplaquetario, la aspirina es de elección en todos los síndromes coronarios agudos. Si vamos a realizar un cateterismo, podríamos dar un inhibidor de P2 y 12, pero este estaría contraindicado si en un escasez, sin elevación del ST. Y en cuanto a los inhibidores de P2 y 12, en síndrome coronario agudo sería de elección prasugrel y ticagrelor. Si está contraindicado o por el alto riesgo hemorrágico que tiene el paciente, podríamos dar clopidogrel. Y entre prasu y ticara tiene mayor potencia prasugrel. Si no es posible realizar terapia invasiva, no nos queda más que la fibrinolisis. ¿Y qué es lo que nos dice la guía sobre la fibrinolisis? Pues que debemos de iniciarla tan pronto como sea posible. Los fármacos de elección son tenecteplasa, alteplasa y reteplasa. Si tenemos un paciente mayor de 75 años, deberíamos de tener en consideración tenecteplasa a dosis medias. Además de fibrinolizar, vamos a antiagregar también al paciente, en este caso aspirina y clopidogrel son de elección, y además también vamos a anticoagularlo hasta que revascularicemos al paciente. En este caso, la enoxaparina sería de elección, aunque si está contraindicada o no es posible, también podemos poner heparina no fraccionada. Esta tabla, que es un poco tediosa, la dejo porque me parece interesante, ya que viene muy detallado las dosis, las vías de administración y los tiempos en el que se debe de administrar tanto antiagregantes como anticoagulantes. Y en cuanto a las novedades que nos ofrece esta guía con respecto a las anteriores de las que hemos hablado, pues tiene muchísimas novedades, pero yo me voy a centrar en aquellas que vamos a tratar en los servicios de urgencia, ¿vale? Las he resumido. Vale, pues en aquellos pacientes añosos, ancianos, que tengan un alto riesgo de sangrado, el clopidogrel sería el que deberíamos de tener en cuenta. Luego, en pacientes que hayan tenido una parada cardiorrespiratoria y que haya sido recuperada, debemos de realizar los servicios de urgencia, una evaluación del pronóstico neurológico y también, pues lógicamente, debemos de llevarlos a un centro que esté preparado para el soporte de estos pacientes. Si tenemos pacientes con un bloqueo de alto grado en el contexto de un infarto anterior, podemos colocar terapia de resincronización cardíaca o un desfibrilador. Y en pacientes que tengan arritmias ventriculares podemos sedarlo, ya que disminuimos el sistema simpático y disminuiría. Luego esta guía nos hace hincapié en el tratamiento de novedades del paciente con cáncer. El paciente con cáncer que tiene un pronóstico, una supervivencia estimada superior a los 6 meses, deberíamos de iniciar la terapia invasiva de entrada. Sin embargo, aquellos pacientes con cáncer en que el pronóstico, la supervivencia es inferior a los 6 meses, debemos ser más cautelosos y tener una terapia no invasiva. En cuanto al tratamiento de los pacientes con cáncer, la aspirina estaría contraindicada en aquellos que tienen menos de 10.000 plaquetas,
clopidogrel contraindicado en los que tienen menos de 30.000 plaquetas y prasu y ticagrelor contraindicado en los que tienen menos de 50.000 plaquetas. Además, esta guía nos hace referencia un poco al principio de autonomía del paciente y nos da unas recomendaciones acerca de cómo se deben involucrar los pacientes en la toma de decisiones de este proceso. Y en cuanto a las recomendaciones que han revisado con respecto a las guías previas, lo que han hecho es disminuir el nivel de recomendación, ¿vale? Hemos pasado en casi todos los casos de un nivel 1 de lo que deberíamos de hacer a un nivel 2, que no lo aconsejan, pero no sería obligatorio hacerlo. Y sobre todo se han centrado en el TAC de coronarias, que ya hemos hablado antes, en la guía anterior, aquellos pacientes con un electro normal, con troponinas que no estaban muy claro, debíamos de hacer el TAC de coronarias. Ahora no lo recomiendan. Y lo mismo con los pacientes sin elevación del ST, que son de alto riesgo, con alteraciones transitorias del ST, con cambios dinámicos. Antes debíamos de realizar obligatoriamente la terapia de reperfusión en menos de 24 horas y ahora ha bajado el nivel de evidencia a un 2A. Ya hemos hablado antes sobre la doble antiagregación en síndrome coronario agudo con elevación del ST. Antes teníamos un nivel de evidencia 1A sobre poner un segundo antiagregante y ahora lo han bajado a un 2B. Y bien, toda la bibliografía es la guía clínica, nos hemos basado en ella, hemos hecho un resumen y espero que os sirva de ayuda para tratar a los próximos pacientes que nos presenten con esta patología. Bueno, muy bien, Laura. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Bueno, mientras tanto, nada, pues añadir a lo que ha dicho, a todo lo que ha comentado Laura, que la cardiopatía isquémica pues es una patología que nosotros tenemos que tener siempre presente, ya que es una causa frecuente de consulta en urgencias. Todos los días vemos más de un paciente que consulta por dolor torácico. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte dentro de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, muy importante que estemos actualizados y que tengamos muy clara la nueva guía y sobre todo pues los cambios, las diferencias que hay respecto a las guías anteriores de 2017 y 2020. No sé si queréis, o tú, Laura, si quieres añadir alguna cosilla más. No, en principio pues es hacer lo que intento un resumen de toda la guía. Al final es una guía muy extensa, son 100 y pico páginas, luego tiene otro suplemento, aborda desde el momento inicial hasta la prevención secundaria. Entonces, pues un resumen un poco de lo que más nos interesa como médicos de urgencias en el momento agudo. Y ver un poco también pues cuáles son las principales novedades y las revisiones que han hecho con respecto a las anteriores para bueno, todo aquello que tenemos asimilado ya de antes, pues ver si se puede cambiar alguna cosa. Muy bien, pues si nadie quiere comentar nada más, pues vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias a todos los que habéis asistido y nada, espero que os haya sido útil. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.